Buenas tardes a todos ustedes. Hoy vamos a hablar de las alteraciones del sueño o las enfermedades del sueño, estas cosas que nos interrumpen a la noche, a veces por causas de no poder dormir, otras por causas de acostumbramiento. Esa es la idea, hablar por qué la gente tiene alteraciones del sueño, por qué se medican, cuándo hay que consultar y qué prevención podemos hacer para solucionar estos temas. Voy a presentar a quienes me acompañan en la mesa de hoy y comenzamos a abordar este tema, el sueño. De hoy, el doctor Arturo Garay, director del Departamento de Medicina del Sueño de CEMIC, la doctora Celia Daraio, codirectora de Somnos, Medicina del Sueño, y el licenciado Patricio Furman, psicólogo, miembro de la Fundación Buenos Aires. Bueno, vamos a empezar a definir qué son los trastornos del sueño, si les parece. Bueno, puedo empezar. Sí, ¿cómo no? ¿Te parece bien? Una manera que a mí me parece sencilla e ilustrativa de definirlos es cómo se expresan, digamos, que es por qué consultan los pacientes. Y los motivos de consultas en general van por diferentes combinaciones de 3 categorías, que son aquellos que no pueden dormir bien, que se quejan de cómo duermen durante la noche. Que se despiertan. Claro, cualquier tipo de alteración que hace que su sueño se fragmente, que cueste que se duerman o que se despierten precozmente. Aquellos que se quedan dormidos durante el día, porque hay una manifestación diurna de lo que pasa durante la noche y a veces la única expresión de que se duerme mal es que uno se queda dormido durante el día, y aquellos que hacen cosas raras durante la noche. Desde moverse, desde caminar, desde gritar, o cualquier otra conducta que uno no espere encontrar durante la noche. Diferentes combinaciones de estas 3 cosas hablan de que una persona puede tener un trastorno del sueño. Y generalmente la gente consulta porque ellos se dan, bueno, los que no duermen seguro, ¿no? Pero los que duermen de más, ¿por ahí se dan cuenta? ¿O los que tienen este tipo de alteraciones nocturnas? ¿O es su acompañante? No. En general, muchas de las alteraciones nocturnas, como los sonámbulos o como los ronquidos, es el compañero de cama o la familia el que los trae, porque la persona muchas veces no es consciente. Si no le cuentan lo que hace, no lo recuerda. Pero la persona que se queda dormido durante el día, ese sí, porque realmente le altera. A veces hay diferente grado de registro del nivel de somnolencia. Hay gente que la registra más y gente que la registra menos. Pero en general consultan porque esto les dificulta su desenvolvimiento durante el día. Ahora, esa gente que se queda dormida, hay una enfermedad que se llama Piwik, ¿no? Que es un problema de circulación cerebral. ¿Es por eso? ¿Por qué causa? ¿O porque duermen mal se quedan dormidos? No, generalmente eso se asocia con una mala respiración nocturna, que puede estar acompañada de apneas o no, pero lo que sí tiene generalmente es un muy bajo nivel de oxígeno y un nivel de dióxido de carbono alto. Eso hace que el paciente esté somnoliento durante el día y exige tratamiento. Una cosa por ahí que me parece importante puntualizar es para qué sirve dormir, por qué hay que dormir bien y uno no puede dormir como se le ocurra. Y realmente uno si tiene que pensar, dice, bueno, porque existe acuerdo actualmente de que el sueño sirve para consolidar trazos que tienen que ver con la memoria, para que recordemos bien las cosas. También está unido el buen dormir. Para hacer una especie de backup cerebral. Exactamente. De lo que pasa en el día. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que si dormimos bien tenemos menos chance de ser obesos. Está demostrado que el mal dormir también favorece a la obesidad. Otra cosa que también ocurre es que si dormimos mal podemos tener más chances de ser más lábiles para hacer depresiones reactivas o trastornos de ansiedad, si es que ya no venimos con un background endógeno de depresión.
Y también es muy importante para las defensas inmunológicas y para fundamentalmente un tema importante que es la actividad cardíaca y el sueño. Otro tema, digamos, que es muy importante, es decir, cuanto mejor sueño tenemos, más protegemos al corazón, es decir, tenemos más reposo cardíaco. Es decir, que todo eso hace que realmente uno puntualice la corrección sí o sí de los trastornos del sueño. Es muy... La población, cuando uno, recién charlábamos, pregunta acerca de si tienen o no trastornos de sueño, un 45% de la gente dice tener problemas y en América Latina un 68%. Es muchísimo. Es decir, que es un problema gigantesco al que se le da poca importancia. Por eso de ahí... Ahora, ¿cómo sabe uno cuando duerme lo suficiente o no? Porque hay gente que duerme 12 horas y está cansado y otro que duerme 6 todos los días y está bien. ¿No es un tema de tiempo dormir bien? Sí, ¿qué es dormir bien? Si, digamos, uno la medida que tiene, si el paciente después de dormir las horas que duerma se despierta con una sensación de sueño reparador y fresco para iniciar la tarea. Entonces, y pueden eso es ser muy menos variable. horas, pero... Los que sufren son las personas que necesitan, les voy a decir una barbaridad, pero existen 14 horas, por ejemplo. Y entonces esa persona está siempre privada de sueño. ¿Eso tiene que ver con el sueño REM, con esas etapas de sueño rápido? No, tiene que ver con la extensión. Antes se decía eso, ¿no? Que había una cantidad... No, en realidad las horas de sueño, las necesidades de sueño son absolutamente individuales. Y un poco ya desde chico, desde joven, ya se manifiestan las personas que necesitan menos y que necesitan más. Pero no es un tema entonces de entrenamiento, que la gente se acostumbra a dormir poco, no. Uno puede entrenar a alguien, uno puede entrenar a una persona joven porque necesita que realice determinado tipo de tareas y que alcance una cosa que se llama sueño nuclear. Por ejemplo, en el ejército se prepara a la gente para eso, para que duerma 3 o 4 horas, haga una actividad y vuelva, por ejemplo. Pero eso se puede hacer por cierto tiempo y la gente joven lo tolera. Y nosotros ahí generamos una cosa que se llama como sueño residual, digamos, pero digamos, existe el acuerdo que uno puede entrenar a una persona que duerma 3 horas y ahí mete todas sus etapas de sueño, pero por un tiempo, después eso trae un desgaste. Necesitan las horas. Sí. O sea que es un tema genético, hay gente que puede dormir poco y está descansada y otros que duermen un montón y siempre van a estar cansados. O sea que el dormilón no es un tema de vagancia. Hay un biotipo dormilón y un biotipo activo. Claro, está bien, pero es así es su biotipo, no es que uno es un vivo que le gusta dormir y otro que no. Siempre y cuando se hayan descartado en la persona que duerme mucho las alteraciones del sueño, ¿no? Que es uno lo primero que... El que tiene necesidad aumentada hay que ver si es genética o si es por un trastorno. Si no tiene apneas o si no tiene otro tipo de problema que hace que sea dormilón. Claro. ¿Y la gente cómo los consulta a ustedes generalmente? ¿O los deriva a alguien? No, la gente actualmente llega a la consulta. Antes, por mucho tiempo, era muy azaroso, ¿no? Pero actualmente llega por lo que más o menos comentó la doctora, es decir, o porque duermen mal, o porque se quedan dormidos en cualquier lado, o porque a la noche hacen alguna cosa rara, o porque no pueden acomodarse a los ritmos diarios, que es lo que pasa con los que tienen alteración en los ritmos circadianos. Pero básicamente esas son las... ¿Y eso tiene relación con sus cambios de trabajo, gente que trabaja de noche y no se puede adaptar o qué? Claro, sí. Generalmente el que trabaja de noche o por turnos, hasta los 40 años tiene una capacidad de adaptación. A la medida que empieza a envejecer, digamos, ahí ya empieza a tener más problemas para adaptarse. Por eso el trabajo por turnos es un trabajo que produce estrés biológico, digamos, porque el organismo es el que se tiene que adaptar a esa situación. Sí. También los adolescentes, en la población adolescente es muy frecuente el trastorno del ritmo, que tienden a acostarse tarde, y no es un tema de vagancia, sino es un tema biológico, que eso a veces se piensa, ¿por qué se quieren quedar hasta la noche o se quedan más tarde? En realidad, si se van a dormir más temprano, por más que se hayan levantado muy temprano, no se pueden dormir, porque hay un cambio en las hormonas que hace que se van a dormir y se duermen más tarde, tienen sueño más tarde. Claro. Y bueno, y hay un poco social ahí también, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo era joven, hace algunos años, no era las 4 de la mañana a la hora en que empezaba el baile. Ahora es como que se fueron corriendo. Pero eso lo hicieron los jóvenes o lo hicieron los viejos. Claro. Porque la verdad que eso me parece un poco raro, ¿no? No van, porque cuando uno les va cambiando la hora de ingreso y ahora el ingreso es a las 3 de la mañana, es porque si van a las 12 está cerrado y está abierto hasta las 8. Antes a las 4 de la mañana cerraba todo, no había otra opción, ¿no? Lo que uno ve en el mundo es que hay sociedades que lo permiten y otras que no. Nosotros
somos una sociedad que es bastante permisiva con respecto a eso. En cambio, en otros países no, dicen este chico tiene que ir a estudiar a la mañana o tiene que cumplir tales obligaciones, entonces se trata de acomodar, o sea, hay un mayor ordenamiento de la sociedad en general, ¿no? En cambio que es más laissez-faire, es un poco más... ¿Cuánto de automedicación hay en esto? Porque da la idea de que cualquiera que tiene un problema de sueño le dicen tomate un Melatol, un Valium, un Rohypnol. ¿Existe mucha automedicación en esto? Sí, la problemática de todos los trastornos del sueño es que nosotros recibimos, la gran mayoría de los pacientes que vienen, por ejemplo, por insomnio, porque no se pueden dormir o tienen un sueño fragmentado, la mayoría ya vienen medicados. O medicados por su médico de cabecera o porque alguien les pasó y les resultó, entonces así empiezan. Se da en nuestro medio, digamos, lo que no se da en ninguna otra especialidad, creo yo, de la medicina, que es esto de pasarse. A nadie se le ocurre, si está tomando un antihipertensivo y otro dice, ay, yo estoy tomando a ver... Cambiar de medicamento. Pero en esto sí se ve. Un cardiotónico, una insuficiencia cardíaca. No cambio porque anda bien mi vecino. Sí se ve, mucho. Sí. ¿Y cuánto de alteración hay con respecto a esto, ¿no? ¿Cuánto de malos son los sedantes? Porque en realidad por ahí muchos nos están viendo y dicen, sí, están hablando de esto, pero ya hace 10 años que estoy tomando. Claro, lo que pasa es que las benzodiazepinas alteran claramente el sueño y no debieran ser prescriptas para eso. Uno las puede indicar para reducir la ansiedad, pero de hecho hay otras técnicas... Sí, o como medio relajante. Claro, pero hay otras, digamos, técnicas que en forma... digamos, comportamental, educando la respiración profunda del yoga, técnicas de meditación que pueden reducir los niveles de ansiedad en un paciente sin recurrir a esto. Una vez que un paciente empieza con benzodiazepinas, cada vez va a necesitar mayor concentración y después no puede dejarla porque también va a tener, o sea, se mezclan efectos de tolerancia, el síndrome de abstinencia si la deja súbitamente, o sea, es muy complicado. Y con respecto a los hipnóticos, hay poca experiencia de qué ocurre si uno deja a un paciente a largo plazo con esos hipnóticos. De todas maneras, la mitad de los pacientes con insomnio que concurren a una de las consultas van a seguir medicados porque tienen un síndrome de hiperalerta, es decir, que aunque quieran, aunque hagan respiración, aunque se relajen lo suficiente, su cerebro no baja de actividad y los mecanismos del sueño no alcanzan a dormirlo, por decirlo así. Entonces, muchos cerebros de estos insomnes están medio despiertos y medio dormidos. Entonces es muy difícil la solución por eso. Por un lado pasa por técnicas de relajación, pero por el otro hay que modificar mucho la conducta del individuo y muchos de ellos van a, digamos, a recibir tratamiento farmacológico, pero bueno, guiado. El problema es cuando terminan tomando grandes concentraciones. O sea, ¿cómo le puedo decir? Un hipnótico en lugar de tomar 10 miligramos termina tomando 6 pastillas. Que lo van aumentando. Exacto. Sí, y no se conoce bien y está en discusión los efectos que pueden producir a largo plazo. Así que hay que tener cierto cuidado y cierto control con esos fármacos. Bueno, yo les propongo un corte, si les parece, y vamos a hablar de algunos casos prácticos, porque seguro ustedes nos están mirando y dirán, claro, es bárbaro el trastorno del sueño, pero mi marido ronca toda la noche y no puedo dormir, ¿qué hago? Vamos a ver qué hacemos en estos casos. Ya volvemos. Siempre hay preguntas que uno se hace psicológicamente en el sueño, ¿no? ¿Qué es esto de esos sueños tan raros que tiene la gente? ¿No? Dicen, la verdad que no sé qué soñé y se olvida. Sí. Y se recuerda una parte y es como que hay un olvido de lo que pasó. En realidad la mayoría de los sueños son así, que son casi delirantes, todos desconectados. Y esto tiene que ver con que el sueño se forma de material generalmente que es inconsciente, es decir, que son cosas que no aparecen generalmente durante el día. Y este material es inconsciente, pues justamente el trabajo de la conciencia es mantenerlos apartados, ¿no? Y durante el dormir, la conciencia cede un poco en este trabajo, entonces es cuando pueden aflorar estas cosas. Pero casi al modo de peaje, bueno, puede aflorar este material inconsciente en el sueño, pero disfrazado, deformado. Es como, bueno, pasa, pero a un costo. Y este costo son estas operaciones que hacen una historia, un relato, unas imágenes casi delirantes o que no tienen sentido. Y justamente este es el costo del trabajo de la conciencia, que tiene un sentido, pero disfrazarlo. Entonces la persona cuando se levanta, soñé algo, pero no sé, es un delirio. Que esto justamente tiene como finalidad también el hecho de separarlo de la persona. Esto no tiene nada que ver conmigo.
Un buen ejemplo es, por ejemplo, las pesadillas. Una persona se levanta angustiada, llorando o muy mal, o un chico llorando, qué sé yo, y después cuando empieza a revisar el sueño, dice, bueno, pero todo esto no es verdad. Pasó esto, a mí no me pasó. Así que ahí me tranquilizo. Y en realidad, ahí justamente lo que se está haciendo es dejar por fuera ese material. Esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué es lo que se hace constantemente durante el día, no? Todos los fallidos o las cosas que tienen que ver con el material inconsciente, dejarlos por fuera. Ahora, una persona, si tiene un sueño de angustia, es porque esa persona está angustiada y algo le está pasando. La forma, la manera en que se presenta esa angustia es esto delirante o de fantasía que no tiene que ver con la persona. Pero esa angustia tiene que ver con la persona. Pero bueno, justamente las personas... O sea que esta de la posibilidad de interpretación de los sueños es real. ¿Los sueños se interpretan o son toda una fantasía no elaborada? Por supuesto que se interpretan y se trata de recoger el sentido que tiene todo esto. Hay que hacer el trabajo inverso del trabajo del sueño. El trabajo del sueño es este contenido latente, lo va transformando, va tomando elementos de la vida cotidiana y arma este relato. Y totalmente hay dos operaciones que se llaman la condensación y el desplazamiento, que lo que van a hacer es ir desplazando distintas imágenes. Por ejemplo, no sé, una persona en la vida cotidiana aparezca en un contexto que jamás podría estar, o, bueno, soñé con mi abuela, pero era un amigo también. Aparecen condensados dentro de la misma persona. Y todo esto va disfrazando y el trabajo de la interpretación es ir en el sentido contrario para volver a rescatar ese contenido que estaba, que fue totalmente disfrazado. Y bueno, creo que también es una de las causas por las cuales cuesta muchas veces dormir. Sí, mucha gente tiene sueños repetitivos, ¿no? Dice, yo siempre voy caminando o me caigo de un puente o tengo un problema. ¿Eso qué es? Bueno, eso nuevamente... Acá, cuando es repetitivo, digo, ¿no? ¿Tiene alguna explicación? Y sí, porque en realidad siempre hay una continuidad de lo que es el estado de vigilia del estado del sueño. Y el inconsciente constantemente insiste, hay materiales que insisten en salir a la superficie y la conciencia trata de frenarlos. Hay veces que no pueden, muchas veces en la vigilia están personas que, digamos, cometen equivocaciones o algo así que los llevan a un lugar que no querían ir, pero no es una equivocación, es algo que por algún motivo lo querían hacer. En el sueño aparece esto, y esta insistencia muchas veces cuando es fuerte, por ejemplo, no sé, un duelo no elaborado y que es algo muy intenso, que la persona quizás no se quiere enterar de eso, la persona dice, no, yo no quiero sufrir, no quiero pensar en eso, lo tratan de mantener apartado, pero esta insistencia que aparece muchas veces surge en el sueño y que es un sueño recurrente y que es un material que quiere salir a la superficie. E insiste y bueno, en tanto no se interprete y no se pueda develar un poco el sentido de qué es lo que quiere aflorar, porque el material... Eso se hace con tratamiento psicológico, buscarla. Y sí. ¿Y qué pasa con los que no sueñan? Hay gente que dice, yo rara vez sueño. ¿Es mejor? ¿Es peor? No sé si es mejor o es peor. Esto tiene que ver con también, las personas sueñan, pero tiene que ver con el olvido de los sueños. Claro, a eso me refiero. Hay gente que ni sabe que soñó, ¿no? Que es frecuente que diga, yo no sueño casi nunca. Y así como existe una resistencia en primer parte para deformar el sueño, aparece una segunda resistencia que es el momento de despertarte y de olvidarlo el sueño. Esto colaborado con el hecho de que uno está acostumbrado a recordar historias con una cierta lógica, una cierta secuencia, que no aparece todo desconectado, entonces esto colabora con el olvido también. Claro, ¿cómo hacemos prevención? Porque nos queda poco tiempo. ¿Se puede hacer prevención para dormir mejor? Y sí, es importante por eso la educación y la difusión en medicina del sueño, pero por ejemplo es importante conocer que si un paciente es roncador y es roncador sonoro, el solo hecho de que produzca ruido a la noche en forma continua o por lo menos bastante, digamos que persista a lo largo de la noche, hace que ya tenga chance de tener hipertensión, isquemias cardíacas. El que ronca y el que está al lado. Y también va a dormir mal y bueno, va a ir desarrollando su cosa. Pero, digamos, si por lo menos la gente conoce eso, que antes no se conocía porque no habían estudios que dijeran, bueno, ¿de qué fallecieron los roncadores? Digamos, existe entonces, tendría que tener la idea de, bueno, si es obeso, tratar de bajar de peso. Si ronca, tratar de que lo estudien para ver si ese ruido molesto se puede desaparecer.
Y si llega a tener apnea, si está cansado durante el día, también tiene que hacer la consulta. Otra cosa muy frecuente en la gente que tiene sus trastornos del sueño es el síndrome de piernas inquietas con el equivalente nocturno, que es el pateador nocturno. Esa persona va a consultar por insomnio y va a estar cansada durante el día. Y es hoy en día considerada una causa también de hipertensión. Con cada patada que el paciente o movimiento brusco que produce a la noche que lo despierta, a veces y otras veces no, sube la presión. Va subiendo la presión, hasta que un día no baja más. Entonces, la idea de decir, bueno, yo tengo este trastorno, tengo insomnio y si duermo mal, entonces también puedo tener, mi sistema inmunológico va a estar un poquito más bajo, tengo que consultar para solucionar este problema y mejorar mi calidad de vida. Sobre todo en un momento donde la vida se va expandiendo y lo que tenemos que buscar es mejor calidad de vida, ¿no? No llegar a los 50 o 60 con un infarto, 2 o 3 o 4 y chances de accidentes cerebrovasculares, etc. O sea, toda la morbilidad que acompaña este tipo de trastornos. Y después el problema en los chicos. En los chicos el problema de la privación de sueño es un problema severo que hay que corregir, es decir, eso va a influir a nivel de su educación. La educación que recibe un chico que está privado de sueño va a ser de inferior calidad que la que reciba el que duerme bien. Falta concentración y todo eso. Exacto. Muchos problemas de aprendizaje y de conducta en la infancia tienen su base en trastornos del sueño. Así que siempre hay que por lo menos interrogar cómo duerme y cómo es la calidad del sueño de un niño. O sea, un chico hiperactivo a veces se mueve simplemente para mantenerse despierto, no porque sea hiperactivo. Exactamente. Bueno, yo les agradezco muchísimo su tiempo, la verdad que fue muy gratificante charlar este tema y aprender, por sobre todas las cosas, que esta es la idea del programa. Si conocemos las causas de lo que nos ocurre, es mucho más fácil poder abordar un tratamiento y tener una vida más sana. Son muchísimas las causas por las cuales uno puede tener alterado su sueño. Hoy quedó demostrado en esta charla que hemos mantenido. Me parece de suma importancia que aquellos que tengan trastornos del sueño, porque ellos lo sufren o porque están al lado de alguien que se los hace sufrir, me parece que es una oportunidad para que se traten los dos. Aquel que no puede dormir por un factor secundario y aquel que realmente tiene algo que, como bien nos contaba aquí el doctor, incluso puede tener hasta una causa orgánica que lo lleve a esto. Consulte, por suerte tenemos especialistas que conocen estos temas y seguro nos van a hacer vivir un poco mejor. Gracias otra vez a ustedes, los espero el próximo tema.